empedernidos consumidores de letras, hedonistas de la lectura, los saluda su amigo y servidor Arturo Gallegos con una nueva reseña del libro que había tardado bastante en hacerla. Tengo muchos libros listos para reseñar, pero que por X o Y motivo no me ha dado el tiempo. Desde el año pasado, finales de diciembre, no había podido hacer una reseña, pero he tratado ahora de entrar en ritmo de nuevo y les traigo en esta ocasión un libro de ciencia, particularmente sobre genética, que se llama El Gen, del autor hindú Siddhartha Mukherjee. Es un libro que fue publicado en 2022, el año pasado, muy reciente, y que tiene alrededor de 570 y tantas páginas. Un libro verdaderamente genial. Es realmente la narración de la historia del estudio del gen. El gen es, a mi entender, la partícula más pequeña que contiene información, valga la redundancia, genética, información transmitida de generación en generación, y que el autor va a describir aquí como una historia personal, dice el subtítulo, porque Mukherjee, la familia del autor, ha sufrido generacionalmente hablando de padecimientos psicológicos, de problemas psiquiátricos. Un hermano de él, un tío, etc. Y para él era muy importante conocer esa carga genética a la hora de tener el mismo descendencia. Así que se vuelve para él un estudio personal. Él es un científico, un doctor especializado en el estudio del cáncer, y este libro, a pesar de ser bastante científico, claro, el autor es un científico de la medicina, es una narración muy amena, que se disfruta mucho, que me recuerda muchísimo al libro famoso del cazador de microbios que tuvimos que leer en la preparatoria, recuerdo bien, sobre el estudio de la microbiología o de los microorganismos, y al origen de la vida de Oparin. Es un libro que la verdad vale mucho la pena si uno disfruta de estas temáticas de la biología. Voy a hacer algunas lecturas para que nos demos una idea de dónde parte y cómo lo estructura el autor, un poco cómo escribe, cómo es su estilo. Dice: vagamente, como si mirasen a través de un velo, los genetistas empezaban a visualizar patrones y temas, hilos, cadenas, mapas, cruzamientos, líneas interrumpidas e ininterrumpidas, cromosomas que portaban información de forma codificada y comprimida. Pero nadie había visto un gen en acción, ni conocía su esencia material. La mayor incógnita en el estudio de la herencia parecía un objeto del que solo podían percibirse sus sombras, permaneciendo invisible para tormento de la ciencia. Como pueden ver ustedes, hay una carga literaria que hace el autor en su narrativa, que nos hace mucho más amena la lectura. Esto en el campo de lo que ha sido o lo que fue el descubrimiento del gen como partícula mínima de transmisión de información. El autor también toca temas políticos, por ejemplo en el caso de la eugenesia, de cómo los estadounidenses y después los alemanes en la Alemania nazi utilizaron la genética y la biología para clasificar a las personas y discriminarlas en cierto sentido, ¿verdad? Otra lectura interesante sería sobre esta descripción o esta mezcla que hace el autor entre ciencia y política, en cuanto a una metáfora muy buena que me gustó mucho sobre el Tsarevich Alexei, y su enfermedad de hemofilia, que dice el autor aquí contribuyó también al desencadenamiento de la Revolución de Octubre. Dice:
Las fuerzas económicas, políticas y sociales que se desataron en las calles de Petrogrado e iniciaron la Revolución Rusa eran mucho más complejas que la hemofilia o las maquinaciones de Rasputín. La historia no puede reducirse a una biografía médica, pero tampoco puede permanecer al margen de ella. La Revolución Rusa quizá no fue fruto de los genes, pero tuvo mucho que ver con la herencia. La disyunción entre la demasiada humana herencia genética y la demasiado exaltada herencia política del príncipe tuvo que parecerles especialmente evidente a los críticos de la monarquía. La fuerza metafórica de la enfermedad de Alexei era también innegable, sintomática de un imperio enfermo, dependiente de vendajes y oraciones, con una hemorragia interna. Así como antes los franceses se habían cansado de una reina codiciosa que comía pasteles, los rusos estaban hartos de un príncipe enfermo que tomaba extrañas hierbas para combatir una misteriosa enfermedad. Ven ustedes aquí la mezcla tan atractiva que hace el autor entre literatura, política y ciencia. Cuando los investigadores se acercan a descubrir la esencia del gen, nos escribe aquí el autor: los mensajes no eran susurrados entre células a través de etéreos pangenes o gémulas. Los mensajes hereditarios eran transmitidos a través de una molécula, y esa molécula podía existir en forma química fuera de una célula y era capaz de llevar información de una célula a la otra, de un organismo a otro y de padres a hijos. En los años 20, los científicos estaban empezando a entender los sistemas vivos en el plano químico. La biología se estaba convirtiendo en química. La célula era un vaso de precipitados químicos, argumentaban los bioquímicos, un cúmulo de compuestos envueltos en una membrana que reaccionaba para producir un fenómeno llamado vida. Y esto es genial porque el autor me recuerda mucho a Richard Dawkins, un escritor ateo que escribe hace críticas sobre la existencia de Dios, y en uno de sus capítulos recuerdo mucho que describía los experimentos que se hacían para crear vida a través de experimentos químicos, o sea, crear vida a partir de elementos químicos. Y me recuerda mucho aquí, en tanto que los biólogos cada vez se hacen más químicos y que comprenden las proteínas y los diferentes componentes de la célula como simplemente combinaciones químicas, y que pueden originar vida a partir de elementos inanimados. La misma tecnología que se utilizó para las vacunas contra el COVID han demostrado que se pueden hacer combinaciones de aminoácidos dentro de la célula y que los ribosomas pueden leer estas combinaciones de aminoácidos artificialmente introducidos en la célula, y que pudiesen dar como consecuencia un híbrido inclusive entre objeto inanimado y ser vivo, como muchos autores describen inclusive a las células virales o los cánceres, por ejemplo. Bueno, aquí de hecho el autor cita a Richard Dawkins. Dice: es probable que en todos los animales haya un repertorio relativamente similar de proteínas que necesitan agenciarse en algún momento particular. La diferencia entre un organismo más complejo y otro más sencillo, entre humano y un gusano nematodo, no es que el primero tenga mayor número de piezas fundamentales del aparato, sino que puede llamarlas a la acción en consecuencia más complejas y en un rango de espacios más complejos. No se trataba, una vez más, del tamaño de la barca, sino de la manera de ensamblar los tablones. El genoma de la mosca era su barco délfico. Aquí pues nos reseñan de cómo no es el tamaño, sino la complejidad, y lo que habían intentado hacer los colonialistas finales del siglo XIX, de medir cráneos y globos oculares y compararlos con los del hombre africano, pues obviamente es una tontería, porque lo que es fundamental entre la diferencia entre animales y entre seres vivos no es el número de genoma, de genes,
sino cómo el organismo utiliza estos genes y cómo los interlaza entre sí, ¿no? Descubrieron aquí que un cierto tipo de gusano no era muy diferente en cuanto a número de genomas al del ser humano, y eso lo hacía muy interesante. Por otro lado, y creo que ya para terminar, para que no se extienda mucho el video, el autor nos habla sobre la cuestión del llamado gen homosexual, porque había una importante discusión entre personas que opinaban sí o no que la carga genética sexual, la preferencia sexual estaba determinada en la herencia o no. De esto nos dice el autor. En términos genéticos no hay ninguna contradicción. Los interruptores maestros y las organizaciones jerárquicas de los genes son perfectamente compatibles con curvas continuas de comportamiento, la identidad y la fisiología. El gen SRY indudablemente controla la determinación del sexo con un interruptor de encendido y apagado. Si se conecta el SRY, un animal será anatómica y fisiológicamente macho. Si se desconecta, el animal se volverá automáticamente y fisiológicamente hembra. Sin embargo, para posibilitar aspectos más profundos de la determinación del género y de la identidad sexual, el SRY debe actuar sobre docenas de interruptores, conectándolos o desconectándolos, activando unos genes y reprimiendo otros, como en una carrera de relevos en que un testigo pasa de mano a otra. Estos genes integran a su vez inputs del yo y del ambiente, de las hormonas, los comportamientos, las situaciones, los usos sociales, los roles culturales y los recuerdos para definir el género. Lo que llamamos género es así una elaborada cascada genética y procesual, con el SRY en la cima de la jerarquía y los modificadores, integradores, instigadores e intérpretes debajo. Así que hay una estructura anatómica fisiológica dualista, macho o hembra, y después una cascada de interruptores superditados a este interruptor maestro que van a darnos, digamos, un panel amplio de posibilidades o de tendencias. Esta cascada genético-procesual especifica la identidad del género, pero volver a una analogía anterior, los genes son líneas de una receta que especifica el género. El gen SRY es la primera línea de la receta, llenar 4 tazas de harina, por ejemplo. Si no se dispone de lo principal, la harina no habrá manera de hacer nada parecido a un pastel. Pero infinitas variaciones en abanico de esa primera línea permitirán elaborar desde la crujiente baguette de una panadería francesa hasta los pasteles de huevo de Chinatown. La existencia de una identidad transgénero constituye una prueba decisiva de esta cascada genoprocesual. En un sentido anatómico y fisiológico, la identidad sexual es bastante binaria, como ya lo dije yo. De un solo gen resulta la identidad sexual, lo que da lugar al sorprendente disformismo anatómico y fisiológico que observamos entre mujeres y hombres. Pero el género y la identidad de género están lejos de ser binarios. Imaginamos un gen, llamémoslo TGI, que determina cómo el cerebro responde al gen SRY. Un niño podría heredar una variante genética del TGI que sea altamente resistente a la acción del SRY en el cerebro, lo cual daría por resultado un cuerpo anatómicamente masculino, pero un cerebro que no lee o interpreta esa señal masculina. Ese cerebro podría reconocerse como psicológicamente femenino, podría considerarse ajeno a los conceptos de hombre y mujer o imaginar que pertenece a un tercer género. Interesante. Bueno, hasta aquí con la cuestión del género, que es una cuestión complicada. Y bueno, el autor termina un tanto con el reestudio o el reentendimiento de lo que son las enfermedades mentales, que fueron muy mal comprendidas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX y en finales del siglo XIX, y de ahí hace una suerte como de llegar a encontrar la paz consigo mismo y con su herencia genética, que probablemente a él o a su descendencia le resulte en problemas mentales en el futuro. También el autor nos habla del daño que hizo el psicoanálisis
en la comprensión de estos problemas originados más bien de una carga genética. Eso me parece muy interesante porque, como saben ustedes, soy un enemigo del psicoanálisis y les voy a leer esta parte. A pesar de estas pistas tan sugerentes que apuntan a causas genéticas, la idea de que la esquizofrenia era la manifestación de alguna forma de frustración sexual estuvo bastante arraigada entre los psiquiatras de los años 70. Freud había atribuido los delirios paranoicos a impulsos homosexuales inconscientes, supuestamente despertados por madres dominantes y padres débiles. En 1974, el psiquiatra Silvano Arietti culpó de la enfermedad a una madre dominante, agobiante y hostil, que no da al hijo oportunidad alguna de afirmarse. Siempre son las mujeres las del problema, ¿verdad? Para estos científicos. Aunque los resultados de los estudios objetivos no indicaban nada semejante, la idea de Arietti era tan seductora, como las mujeres, ¿qué cuadro más embriagador que esta mezcla de sexismo, sexualidad y enfermedad mental? Que mereció premios y distinciones, incluido el Premio Nacional del Libro Científico. Ay, ay, ay. Fue necesario emplear toda la fuerza de la genética humana para llevar la cordura al estudio de la locura. No lo puede decir mejor el autor. Es increíble. Bueno, después el libro se pone un tanto difícil, eso sí, debo admitir que para gente inclusive como yo, que nos gusta estos temas y que hemos leído alguna buena cantidad sobre ciencia y sobre biología, que a mí me gusta mucho, es complicada la última parte porque cuando va pasando el tiempo, el estudio de la genética y del genoma humano obviamente se vuelve más complicado, mucho más computalizado. Y la última parte es un tanto difícil pues casi de imaginar, porque ya estamos hablando de estudios de base de datos, de comparación, de códigos, de genoma, etc. Y por otro lado también quiero recomendar que si planean adentrarse en este mundo de la biología y sobre todo de los estudios más nuevos, más actuales, que no lo hagan si no han leído todavía El origen de las especies de Charles Darwin, porque este libro, digamos que empieza con ese estudio, toma la teoría de la selección natural y la baja al plano genético, y es mucho más fácil entender cómo funciona la selección natural a nivel celular si tiene uno la idea de cómo Darwin ya plasmó y digamos hizo el plano de su teoría de la selección natural, y después como el autor Mukherjee hace el nivel genético, la transmisión de esta selección natural a través de los genes. Ese sería un libro que tendrían ustedes que ver primero, o yo lo recomendaría, y sobre todo, por supuesto, el libro del origen de la vida de Oparin y El cazador de microbios, que les va a ayudar mucho más a comprender la cuestión más científica que tiene el libro. No solamente es para personas que les gusta la biología, sino que también, por ejemplo, la psicología. Aquí hay mucho de eso, hay mucho sobre el estudio de los problemas de enfermedades mentales, de la situación política o del lado político de esta problemática, de cómo fueron excluidos ciertos enfermos mentales o otros tipos de personas que tenían otros problemas, inclusive generados por las guerras, el llamado síndrome o el shell shock de la Primera Guerra Mundial, y lo que le llaman ahora el desorden postraumático o algo así. Y bueno, entonces yo les recomendaría este libro, Siddhartha Mukherjee, El Gen, disponible en español, y me despido. Próximamente estaremos aquí con más reseñas. Un saludo, cuídense y sigan leyendo.